nos arroja la vida y que tenemos que lidiar. Como iglesia, nuestra respuesta, ¿cuál tiene que ser? Tiene que seguir siendo predicar que Cristo es la única solución para los pecados del ser humano, cualquiera que sea. Esa tiene que ser nuestra respuesta, no puede ser otra. ¿Eso nos va a traer oposición? Seguramente que nos va a traer oposición. Pero creer en la Biblia significa soportar esa oposición y soportar ese juicio que nuestra sociedad nos va a hacer por defender las verdades que Dios ha declarado y revelado en su palabra. Nos van a llamar, o de hecho ya nos llaman fanáticos, nos van a llamar intolerantes, nos van a señalar como personas faltas de criterio, como personas anticuadas, hipócritas, santurronas. Y nos va bien ahorita, porque hasta ahorita hasta ahí llega. Pero no sabemos lo que el futuro va a traernos, porque la tendencia es que no se van a detener ya nada más en criticarnos. Puede venir algo peor, como una persecución. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a renunciar? ¿Vamos a dejar de predicar el Evangelio? ¿Vamos a comprometer la verdad de la vida nada más para tener paz y para no tener problemas? Por supuesto que no. Si lo hacemos, dejaríamos de ser la iglesia de Cristo. Y creo que todos tenemos fuera de consideración eso. Finalmente, dos pensamientos para concluir. Primero, hay ciertas verdades incontrovertibles que debemos creer si es que nos consideramos cristianos. Esas verdades hacen de la cristiandad lo que la cristiandad es. Y rechazarlas o negarlas le quitan su fundamento a nuestra fe. Y resulta que esas verdades nos han sido declaradas en la Biblia. Por eso nuestra única autoridad como cristianos sigue siendo la Biblia. Entonces debemos decir como Martín Lutero. Martín Lutero, cuando fue expuesto a la máxima autoridad eclesiástica de su tiempo, la autoridad papal, y lo juzgaron por su fe y le pidieron renunciar a su fe, lo que contestó es: mi conciencia está atada a la palabra de Dios y así se va a quedar, porque no puedo hacer otra cosa. Si ustedes me convencen con la palabra de Dios de que lo que yo creo está mal, entonces me arrepiento y digo que está mal. Pero si la Biblia dice que estoy bien, mi conciencia está amarrada a lo que diga la Biblia. Y así me voy a quedar, dijo él. No puedo hacer otra cosa. Y nosotros tampoco podemos hacer otra cosa. Nuestra conciencia tiene que estar atada a la autoridad de la Biblia. Esa postura no nos va a ganar muchas simpatías. No nos va a dar muchos puntos de aprobación en nuestra sociedad. Pero ¿qué sí nos va a ganar? La aprobación de Dios. Y al final de cuentas es lo que importa, ¿no? Amén. Decía Pablo: yo no me hice apóstol para agradar a las gentes. Si fuera así, estoy perdido. Hice apóstol para buscar la aprobación de Dios. Y nosotros debemos decir lo mismo. Nosotros nos hicimos cristianos para obtener la aprobación de Dios, no de la gente. En segundo lugar, hay una realidad terrible para todo el que se aleja de Dios, sea una persona, sea una institución o sea una nación. Esa realidad terrible es que lo que acarrea alejarse de Dios es lo que dice la parte final del versículo 16. Pues vino sobre ellos, dice la Biblia, la ira hasta el extremo. Casi no nos gusta hablar de esto, y menos ante gente nueva, porque
de entrada pareciera que predicamos a un Dios iracundo, a un Dios perverso, a un Dios sanguinario, a un Dios despiadado, cuando hablamos de la ira de Dios. Pero debemos entender bien el concepto de la ira de Dios. El concepto de la ira de Dios es ese enojo que a su santidad le provoca todo lo que ataque a su santidad. Y el alejarnos de Dios cuando le hemos conocido y cuando hemos adquirido a través de su palabra lo que Él espera de nosotros, por supuesto que tiene que traer su ira. Y eso es algo terrible. Pero también nos habla de que somos pecadores por naturaleza. Somos pecadores por elección. Somos pecadores de nacimiento. De eso nos habla de estos versículos. De la ira de Dios que viene sobre todo el que se aleja de Él. Pero también intrínsecamente nos habla de que de manera natural tendemos a alejarnos de Dios. Es decir, nuestra tendencia natural no es aceptar la autoridad de la Biblia, no es someternos humildemente a lo que Dios nos dice, no. Nuestra tendencia natural es alejarnos de esa voluntad, es desobedecer esa voluntad. Y no podemos negar esta realidad, no podemos suavizarla, no podemos disfrazarla. Porque si decimos no, pues es que no está tan grave la situación. Yo puedo hacer lo que mi criterio me dicte. Si mi criterio está de acuerdo con lo que la Biblia dice, pues está bien. Si no, tengo el derecho de no hacer lo que la Biblia dice. Entonces, si tenemos esa postura, no podemos decir que creemos en la Biblia como palabra de Dios. Necesitamos primero entender que nuestro pecado nos pierde y estamos bajo la ira de Dios. Y entonces es que podemos ser salvos de esa ira. Porque si aceptamos nuestra necesidad de Cristo, es que Cristo va a venir a nuestra vida. El Señor, ¿a quién prometió alimentar? A los hambrientos, ¿no? Prometió dar agua a los sedientos. Si no estamos hambrientos de Dios, si no estamos sedientos de Cristo, obviamente no lo vamos a tener. Entonces, hermanos, cada persona nos enfrentamos a una decisión que debemos hacer. Vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestra verdad y entonces enfrentar la ira de Dios. O volvernos y aceptar la voluntad de Dios en Cristo, que está revelada en la Biblia, y recibir el perdón, recibir la salvación, recibir nueva vida. Esa es la decisión que debemos hacer cada uno de nosotros. Si nosotros decimos que creemos en la Biblia como iglesia y como familias y como personas, número uno, tenemos que aceptar esa autoridad en cada área de nuestras vidas. Número dos, tenemos que soportar la oposición que esa fe en la Biblia va a traer a nuestras vidas. Como iglesia, desde que empezamos hace más de 5 años, nos hemos conducido sabiendo que no existe un sustituto para la palabra de Dios. Por eso la creemos, la vivimos y la predicamos. Y lo vamos a seguir haciendo con la ayuda de Él. El sermón lo titulamos Una iglesia que cree en la Biblia. Y eso es lo que somos. Y nuestra oración es que toda la persona que Dios traiga a este lugar y se sume a este trabajo tenga la misma convicción. Porque necesitamos gente que esté convencida de la verdad bíblica.
Porque en la medida que estemos convencidos de esa verdad, vamos a vivir nuestras vidas en base a ella y este mundo va a mejorar. Amén. Entonces, mientras Dios nos sostenga como iglesia, no vamos a decir otra cosa. No vamos a decir nada, ni a enseñar nada, ni a predicar nada que la Biblia no enseñe. Y mientras Dios nos sostenga, que esperamos que sea hasta que Él regrese, eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y Dios nos ayude, pues, a cada uno de nosotros a vivir nuestras vidas en base a esta verdad. Padre, te damos